Vamos a empezar creando la base de datos del sistema. Para ello vamos a tener en cuenta las entidades que vamos a estar gestionando o que queremos gestionar del sistema de información. Tenemos un documento de referencia que es el sistema donde hay muchos más campos, y lo que vamos a hacer es hacer a extraer de ahí cierta información. Entonces vamos a gestionar la información de libros, editoriales y la categoría a la cual puede pertenecer o pertenecen los libros. La categoría principal a la que pertenece un determinado libro. Para eso vamos a irnos a inicio, vamos a encender el SAM Control Panel, y ahí ya tenemos el MySQL inicializado. Lo segundo es, vamos a abrir el NetBeans y vamos a aprender cómo podemos conectarnos desde NetBeans a crear las bases de datos en el servidor MySQL. Entonces vamos a esperar un momento mientras se inicializa por primera vez en mi caso. Bueno, aquí abrió nuestro NetBeans. Lo que vamos a hacer es ir a ventana o window, servicios. En este caso se llama prestaciones, pero también en inglés aparece como services o servicios. Y lo que vamos a hacer acá es desplegar este ítem de bases de datos. Como pueden ver, aquí aparece por defecto el servidor MySQL. Entonces, al desplegar, vemos unas bases de datos que están por defecto en el sistema. Lo que vamos a hacer es crear una nueva conexión. Esto nos va a permitir acceder a ejecutar consultas al servidor de base de datos. Pero para ello tenemos que usar una base de datos ya existente. Por ejemplo, podemos usar la base de datos de prueba o la base de datos MySQL. Entonces vamos a dar clic derecho sobre bases de datos, decimos nueva conexión de base de datos, seleccionamos el driver que vamos a usar para conectar a MySQL y a NetBeans en este caso, damos siguiente. El driver de la lista escogemos el que dice MySQL, damos siguiente. Aquí nos pregunta algunos datos que ya tenemos acá, por ejemplo, por qué puerto está corriendo el MySQL. En este caso ya habíamos visto que era por el 3306, y esto es lo que aparece ahí. Acá podemos ver que nos preguntan cuál es la base de datos para la cual estoy creando la conexión. Para este caso la base de datos es MySQL. Acá nos pide una contraseña. En este caso el usuario root no tiene contraseña. Le damos probar conexión. Nos dice que la conexión fue satisfactoria. Voy a darle siguiente. Siguiente. Me pide un nombre para la conexión. La voy a llamar prueba. Y le voy a decir terminar. Acá lo que podemos ver es que nos aparece en negrilla la base de datos MySQL de la cual nos conectamos. Pero simplemente vamos a usar esa conexión para crear nuestra propia base de datos. Para ello vamos a dar clic derecho sobre la conexión, o sea, este de acá arriba, prueba, ¿sí? Y le vamos a decir ejecutar comando. Aquí nos aparece esta pantalla y lo que vamos a hacer es ejecutar las consultas SQL adecuadas para crear la base de datos. Para este caso vamos a usar la sentencia create. Nuestra base de datos se va a llamar biblioteca. Aquí lo que voy a hacer es darle a este primer botón y me dice que no hubo errores. Para verificar de que la base de datos esté creada, voy a irme de nuevo acá a prestaciones o servicios. Voy a desplegar este que dice otras bases de datos, y como vemos ahí aparece nuestra base de datos biblioteca.
Ahora, lo que sí podemos hacer, y esto nos sirve para ahora que más adelante hagamos la clase de conexión desde nuestro aplicativo o nuestro sistema a la base de datos del servidor, es crear una conexión específicamente no para prueba, sino para la base de datos nuestra. Entonces podemos repetir el paso anterior. Vamos a dar clic derecho, nueva conexión, seleccionamos el driver de MySQL, damos siguiente, aquí colocamos, digitamos el nombre de nuestra base de datos. Damos en probar conexión, satisfactoria, vamos a dar siguiente, siguiente, vamos a ponerle un nombre, en este caso la vamos a llamar biblioteca. Fíjense que al momento de ponerle un nombre a esta conexión puedo usar espacios porque simplemente es una etiqueta que describe ese enlace de conexión. Entonces voy a darle aquí en terminar. Ok, entonces al desplegar podemos ver que ya está enlazado esa nuestra base de datos biblioteca. En este momento no tenemos ninguna tabla, ninguna vista y ningún procedimiento almacenado. Ahora lo que vamos a hacer es realizar la primer tabla. Para ello, acá vamos a escoger la conexión nueva que acabamos de crear. Entonces damos clic aquí y seleccionamos conexión biblioteca. Eso quiere decir que todas las sentencias que ejecutemos van a ser dirigidas hacia la base de datos a la cual pertenece esa conexión. Entonces acá lo que voy a hacer es crear una nueva tabla para registrar la información de las categorías. Entonces para ello voy a decir crear la tabla categoría y dentro voy a crear dos atributos, dos campos. El primero es el código de la categoría, que va a ser entero. Va a ser autoincrementable y va a ser la clave principal de nuestra tabla. El segundo campo es el nombre de la categoría. Va a ser varchar de 50 caracteres. Y no voy a permitir que ninguna categoría se repita, por lo cual voy a ponerle la restricción unique. Esto quiere decir que no se pueden guardar dos categorías con el mismo nombre. Por ahora van a ser estos dos atributos los que va a tener mi tabla categoría, estos dos campos. Vamos a ejecutar, voy a seleccionar y voy a usar este de acá, que es para cuando selecciono digamos, un trozo de consulta para ejecutar solo el trozo seleccionado. Dice que se creó correctamente. Vamos a revisar prestaciones, desplegamos biblioteca, tablas y está la tabla categoría, desplegamos y aparece código, nombre y aquí hay un índice primario y un índice único que es nombre. Vamos a realizar la siguiente tabla. Vamos a seleccionar esto. Vamos a pegar abajo. Y esta tabla se va a llamar editorial. Las editoriales van a tener un número de identificación tributaria, que es, digamos, el número legal que tiene cada editorial como empresa. Entonces vamos a poner aquí NIT, no va a ser entero, vamos a ponerlo como varchar porque tiene guiones. Vamos a ponerlo varchar de 20, no va a ser autoincrementable.
y va a ser la clave principal. Vamos a tener el nombre de la editorial, vamos a colocarlo de 100 caracteres. El nombre oficial no se va a poder repetir tampoco. El nombre legal. Vamos a colocar varios campos. Por ejemplo, de la editorial vamos a necesitar el teléfono. Este va a ser de 15. La dirección. Un email. Vamos a ver qué más podemos guardar de editorial. Una fecha de registro puede ser, pero no la veo tan importante. Vamos a guardar la página web. Por ahora vamos a guardar solo eso de editorial. Y vamos a seleccionar esta parte y ejecutar solo ese trozo de código. Vamos a revisar de que esté. Ahí aparece editoriales. Y por último vamos a crear la tabla libros. Los libros tienen un número único a nivel mundial, que es el ISBN. Vamos a crear ese campo. Ese campo es varchar. Vamos a dejarlo de 20. Es la clave principal. Título del libro. Ese título no lo vamos a poner como único. Y va a ser obligatorio. Vamos a necesitar, vamos a colocar aquí por ejemplo una descripción del libro. O resumen, ¿cierto? Del libro. Va a ser de 255. Vamos a poner aquí el nombre del autor. Nombre guión bajo autor. Vamos a poner el año de publicación. El tipo de dato que vamos a usar es date. Y por acá también vamos a poner la categoría a la cual pertenece ese libro, la categoría principal. Entonces vamos a colocar por aquí el código de la categoría. Va a ser del mismo tipo de dato de la tabla categoría. Además vamos a necesitar el NID de la editorial. Y también va a ser del mismo tipo de dato y capacidad o tamaño del que hay en la tabla editoriales. Acá lo que voy a hacer es enlazar esos dos campos con sus respectivas tablas. Entonces acá hay una clave foránea llamada código categoría. Hace referencia en la tabla categorías a un campo llamado código. Y hago lo mismo con la otra clave foránea. Tengo una clave foránea llamada NID editorial
hace referencia en la tabla editorial a un campo llamado need. Aquí vamos a seleccionar esta parte. Vamos a ver qué más podemos guardar del libro. Vamos a revisar proyecto. ¿Qué más? ¿Cuándo se registró o fecha de registro? Vamos a poner un campo adicional aquí. La fecha de registro. Es decir, cuando lo registraron en el sistema. Vamos a poner aquí daytime. Y acá vamos a seleccionar. Y aquí lo que vamos a hacer es darle a ejecución de lo que seleccionamos. Dice que no hay errores. Vamos a revisar. Y ya tenemos las 3 tablas. Vamos a ver qué hay en libro. Dice que hay 2 foráneas, 2 índices foráneos. Son estas 2 claves que pertenecen o se enlazan con la tabla categoría y la tabla editoriales. Por el momento ya tenemos la base de datos terminada de nuestro sistema de información. En el siguiente video vamos a iniciar a construir el proyecto a partir de las necesidades o digamos lo que queremos hacer para gestionar la información de los libros de una biblioteca.